Buenas tardes, mi nombre es Karen Nayeli Valenzuela Martínez y el tema del que les voy a hablar hoy es prolactina y embarazo. A manera de recordatorio, la prolactina es una hormona polipeptídica que toma su nombre por su acción estimuladora de la lactancia, con acciones en diversas áreas, como lo son lactancia, comportamiento, reproductiva, sexual, metabólica, inmunológica, entre otras. Las concentraciones plasmáticas maternas de prolactina aumentan mucho durante el embarazo normal y casi siempre son 10 veces mayores al término, es decir, cerca de 150 o 200 nanogramos sobre mililitros, en comparación con las mujeres no embarazadas. Lo paradójico es que las concentraciones plasmáticas de prolactina van a disminuir después del parto, incluso en mujeres lactantes. Durante el comienzo de la lactancia, hay brotes pulsátiles en la secreción de prolactina como respuesta al amamantamiento. La estimulación estrogénica aumenta el número de lactótrofos en la hipófisis anterior y puede estimular la liberación de prolactina. También vamos a tener que la hormona estimulante de la tiroides actúa para incrementar el nivel de prolactina en mujeres embarazadas, en comparación con las que no lo están, pero la respuesta va a disminuir conforme el embarazo va avanzando. Prolactinomas. Los adenomas de la hipófisis son tumores intracraneales más frecuentes y se originan a partir de células productoras de hormonas de la hipófisis. En condiciones normales, la hipófisis controla la secreción de hormonas producidas por otras glándulas endocrinas por efecto de la TSH, que es la hormona tirotrópica o tirotropina, la ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona de crecimiento y la prolactina. El comportamiento biológico de los tumores de la hipófisis es diferente en lo que respecta a su producción hormonal y a su capacidad de invasión, lo que depende de su citodiferenciación. Uno de los adenomas hipofisiarios más frecuentes son los prolactinomas y se pueden clasificar según su tamaño en macroadenomas, que son mayores de 10 milímetros y por lo general afectan las estructuras adyacentes de la silla turca, y microadenomas, que son intracelares y el diámetro máximo va a ser menor de 10 milímetros. También es importante mencionar que los prolactinomas van a ser tumores hipofisiarios funcionantes, que son los más frecuentes y que corresponden a un 40% de los casos presentados, ¿no?, en los como tumores hipofisiarios. Y los prolactinomas también van a aparecer con mayor frecuencia en mujeres entre los 20 y 50 años de edad. Ahora pasando al tema manejos de la prolactinoma durante el embarazo. Durante el embarazo se van a producir un aumento fisiológico en la secreción de prolactina, por lo que no va a existir una correlación entre concentración prolactina y aumento de tamaño tumoral. Además, los fármacos usados para el control de la hiperprolactinemia van a atravesar la barrera placentaria, por lo que los posibles efectos adversos sobre el feto deben ser relativamente considerados. Efectos del embarazo sobre los prolactinomas. Aquí es importante mencionar que durante el embarazo se produce un agrandamiento de la hipófisis por hiperplasia global y el crecimiento comienza en las primeras semanas del embarazo y en el posparto inmediato su diámetro se expande a casi 1.2 centímetros. Este aumento de tamaño también se va a acompañar de un aumento del tamaño y número de células lactotróficas y un aumento progresivo de la prolactina sérica. Además, vamos a tener que el estrógeno placentario que aparece en el embarazo induce la actividad mitótica de las células lactotróficas, como así de la síntesis de prolactina. En los pacientes con prolactinomas, las células tumorales van a expresar receptores estrogénicos y por lo tanto aparece la preocupación acerca de la posibilidad de que el tumor aumente de tamaño durante el embarazo.
Em, el diagnóstico. Pues el diagnóstico de prolactinoma se sospecha al demostrar concentraciones muy elevadas de prolactina. Sin embargo, es importante descartar causas secundarias como pueden ser un embarazo, un hipotiroidismo, el uso de medicamentos y una insuficiencia renal. La inhibición de la acción de la dopamina debido a interrupción de la vía dopaminérgica por compresión del tallo hipoficiario, que esta es ocasionada por tumores hipoficiarios no funcionantes o por alguna otra lesión del hipotálamo, también van a ocasionar una hiperprolactinemia. Una concentración de prolactinemia mayor a 200 nanogramos sobre mililitros casi siempre nos va a hablar de un prolactinoma. Sin embargo, en el caso de los microprolactinomas, la cifra de prolactina puede estar solo ligeramente elevada. La confirmación del diagnóstico de un prolactinoma requiere de la evidencia de radiográfica de adenoma hipoficiario, por lo que debe realizarse resonancia magnética y contrastada con gadolinio. Las complicaciones del prolactinoma, muy importante. Vamos a tener la pérdida de la visión. Si no se trata el prolactinoma, puede agrandarse lo suficientemente como para comprimir el nervio óptico. La insuficiencia adenohipoficiaria. En el caso de los prolactinomas más grandes, la presión sobre la hipófisis puede provocar la disfunción de otras hormonas controladas por la hipófisis, lo cual nos va a generar un hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y falta de hormona del crecimiento. La disminución de la masa ósea, es decir, pues vamos a tener una osteoporosis. En el caso de el exceso de la prolactina puede reducir la producción de hormonas de estrógeno y testosterona, de modo que se puede disminuir la densidad ósea y con ello aumentar el riesgo de osteoporosis. Complicaciones en el embarazo. Durante un embarazo normal va a aumentar la producción de estrógeno de la mujer. En una mujer con un prolactinoma grande, estos valores altos de estrógenos pueden provocar un crecimiento, pueden provocar que el tumor pues crezca y generar signos y síntomas asociados a este prolactinoma, como pueden ser cefaleas, afectación en el campo visual y así. También vamos a tener la enfermedad de Cushing, la cual es una enfermedad de la hormona adenocorticotrópica y esta puede pues causar una perturbación intensa del estado de ánimo y un aumento de mortalidad y es una causa reversible de hipertensión, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, entre otras. También vamos a tener la acromegalia, que igualmente que la enfermedad de Cushing, pues causa un exceso de morbimortalidad con miocardiopatías, insuficiencias cardíacas, apnea del sueño, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, etc. Tratamiento. Bueno, aquí es importante mencionar que el tratamiento va a depender de si hay o no manifestaciones clínicas, tomando en cuenta si hay datos de hipogonadismo y si se desea normalizar la fertilidad. En estudios a largo plazo, en los que se ha dado seguimiento a pacientes asintomáticos con microprolactinomas no tratados, se ha confirmado que no hay una progresión en el tamaño del tumor. Sin embargo, pues se sugiere que la paciente esté en constante vigilancia ante la probabilidad o posibilidad de que se trate de un macroprolactinoma. Y, o sea, es decir, que el prolactinoma aumente de tamaño. La mayoría de los pacientes con prolactinomas que requieren tratamiento se pueden tratar de forma efectiva y segura con agonistas dopaminérgicos. Y aquí es importante considerar cómo se debe considerar como primera opción estos agonistas dopaminérgicos, incluso cuando se trate de prolactinomas invasivos que ocasionen síntomas compresivos, ¿no? Bueno.
Los agonistas dopaminérgicos van a actuar en los receptores tipo 2, que son muy eficaces para reducir las concentraciones de prolactina y para restaurar la función gonadal. La bromocriptina se puede administrar 1 o 2 veces al día en una dosis inicial de 7.5 miligramos, pero tiene el inconveniente de que en algunos casos no es bien tolerada por sus efectos en el nivel gástrico. También vamos a tener la cabergolina, que tiene un efecto más prolongado y es mejor tolerada. Y esta puede iniciarse en dosis de 0.5 a 1 miligramo 1 o 2 veces por semana. En algunos estudios comparativos entre bromocriptina y cabergolina se ha demostrado la superioridad de cabergolina en términos de tolerabilidad, reducción de secreción de prolactina, entre otros. Tratamiento quirúrgico. La resección quirúrgica de los prolactinomas se debe considerar como opción inminente en casos de que no exista respuesta al tratamiento médico o si el medicamento no es bien tolerado. De igual forma, pues se debe considerar en los casos en los que exista alguna urgencia como apoplejía hipoficiaria o trastornos visuales de rápida progresión. Ahora, ¿qué sucede con el tratamiento durante el embarazo? Aquí es importante recalcar que los agonistas de la dopamina pues no se encuentran todavía aprobados para su uso en embarazo, por lo que se recomienda la suspensión inmediata después de que el embarazo es reconocido. En pacientes con macroadenomas, especialmente si el tumor es invasivo o se encuentra cercano al quiasma óptico, también se sugiere la terapia, pues continuar con la terapia dopaminérgica durante su embarazo. En otras circunstancias, si el tumor amenaza el campo visual y usted desea pues quedar embarazado, algunos médicos nos recomiendan el tratamiento con bromocriptina. La cabergolina también se dice que es segura y más en un 90% de las mujeres pues logran quedar embarazadas con el uso de cualquiera de estos dos medicamentos, pero tanto la bromocriptina como la cabergolina se deben suspender en cuanto la mujer pues quede embarazada. Solo las pacientes especiales, como se menciona, con tumores muy grandes, van a necesitar continuar con el tratamiento. El seguimiento. Bueno, no se recomienda la realización de mediciones de prolactina sérica durante el embarazo, por lo que ya se mencionó que es normal que aumente el nivel de prolactina en estas circunstancias. El seguimiento va a ser esencialmente clínico, con énfasis especial en síntomas neurológicos como cefaleas, alteración en el campo visual. Y se recomienda la realización de una resonancia magnética pituitaria sin gadolinio durante su embarazo en pacientes que tengan una evidencia clínica de crecimiento tumoral. Para finalizar, a manera de resumen, el manejo de los microprolactinomas durante el embarazo. Se diagnostica el microprolactinoma con embarazo confirmado. Una vez que suceda esto, pues se va a suspender el tratamiento con agonistas de la dopamina. Se va a explicar el riesgo que hay pues de un agrandamiento tumoral durante el embarazo y se solicita que el paciente esté en contacto con el médico si existe alguna modificación en su estado de salud, si empieza a tener algún síntoma o signos como cefalea o alteración visual. Si el paciente está libre de síntomas y al realizarle un estudio que es perimetría del campo visual sale estable, pues no se recomienda ninguna intervención. Si aparece cefalea, alteración visual o alteración de la perimetría visual, se debe de realizar rápidamente una resonancia magnética y se debe derivar al especialista. En manejo de los macroprolactinomas durante el embarazo. Igual se hace primeramente el diagnóstico de macroprolactinoma con embarazo confirmado y se debe de derivar al endocrinólogo o neurocirujano. Se debe de explicar el riesgo de agrandamiento tumoral durante embarazo y si no se hizo antes, realizar la perimetría visual de Goldman. Y es importante pues revisar opciones terapéuticas, ¿no?
Eh, Hay dos opciones: si el tumor celular es pequeño o con expansión extracelular inferior, pero sin compromiso del quiasma. Se debe tratar igual como un microprolactinoma y estar en constante observación. Si el tumor celular es más grande con compromiso del quiasma, también se va a tratar como un microprolactinoma, pero se debe pues de aconsejar estar acudiendo al médico con observación, controlar el tamaño del tumor con el especialista, ¿no? Claramente. Y es importante pues mantener el tratamiento con agonistas dopaminérgicos durante todo el embarazo. Es importante que mencionar también que los tumores grandes eh, o que sean insensibles a los agonistas dopaminérgicos deben ser extirpados quirúrgicamente antes de la concepción. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.